Buenas tardes, amigos, buscadores, ajustando. Dios santo. Bueno, falta un minuto y empezamos el primer taller dedicado a la salud, porque posiblemente nos harán falta dos. Saludamos rápidamente a Margot Rodríguez, a Claudia Barba, a Juan Antonio Martín Martínez, a Ale Ramos, que nos está desde París, a Miguel Ángel Medrano, a Pedro Calvo, desde la montaña Alavesa, a Aina Canet, a Suga y a JFLG, desde Parla, Madrid. Bien, pues hoy empezamos a las 8 en punto, como de costumbre. El tema de hoy es muy amplio y vamos a tocar el tema de la salud posiblemente en dos talleres. Hola, Yule. Y hola, Zuley Carballeda. Dos talleres porque en uno no podemos hablar de todo lo que implica la salud. En el taller de hoy vamos a tocar los temas más graves, los temas que pueden acabar en muerte. Y el próximo día tocaremos los temas que son, digamos, de andar por casa. Vamos a hablar de dolencias, porque aquí le llamamos dolencias a lo que pasa cuando algo no va bien en el cuerpo. Dolencias. Y las dolencias de hoy son las graves, las serias, las que pueden tener consecuencias fatales. Los buscadores, por su forma de ser, por el control que ejercen sobre su propia actuación, tienen muchas bazas ganadas para no tener las dolencias que vamos a hablar hoy de ellas. Y también os voy a pedir que un poco de atención porque voy a utilizar un vocabulario un poco especial. Hay algunas palabras de las que voy a huir por motivos personales. Y entonces os voy a pedir que también, si habláis de ellas en el chat, también las utilicéis. De forma que os diré que yo me he dedicado a la salud, me he ocupado de la salud desde 1988. Es decir, desde hace 32 años. Porque vi claro que la salud era muy importante para seguir el camino. Ya tenía las reglas funcionando desde hacía años y sabía lo que era el control de las propias actuaciones personales. Pero veía que la salud era básico, el cimiento, para poder luego seguir el camino. Y escribí un libro en 1988 que se titulaba La salud. Y en él decía que fundamentalmente la salud depende de las entradas, entonces yo decía mentales, incluyendo como mentales todo lo que uno elabora en la cabeza, de mente, de la palabra mente. En realidad son, ahora ampliando conceptos y detallando más, son las entradas mentales y sobre todo las emocionales. Y para no estar al pairo, completamente desorientado, pues están las dos primeras reglas. Elimina pensamientos negativos y no te dejes afectar por lo que hagan las demás. Esas dos reglas tengo que deciros que son una base fundamental para la salud, para la buena salud, para defender la salud. Y cuando no las aplicamos, entonces sufrimos agresiones. Esas agresiones pueden ser de tipo físico o de tipo inmaterial. Es también físico, pero no se ve. Si el dedo le pegamos un martillazo, pues eso es una agresión física. Si nos enfriamos porque estamos mucho tiempo en una atmósfera fría o en corriente, esa es una agresión física, pero es menos visible, menos material. Es una agresión física inmaterial. Bueno, pues vamos a ocuparnos hoy de las agresiones, consecuencia de emociones intensas que sufrimos, de emociones intensas.
Una defensa para la buena salud es la coraza, de la que ya hemos hablado. La coraza contra las agresiones ajenas. Las reglas 1 y 2 son una defensa contra las agresiones que podemos hacernos nosotros. El buscador bien dotado está para darse buena salud, con las reglas y con los círculos, y para tener buen final de su vida, para llegar a muy mayor y llegar a vivir mucho y estar bien de salud cuando es muy mayor. Y, sin embargo, los no buscadores, los que no se controlan, los que no tienen conciencia de que las emociones negativas perjudican mucho a la salud, pues están muy poco preparados. Entonces, hoy vamos a ver cómo los no buscadores, las personas que son muy blanco fácil de las emociones negativas y de las acciones adversas de los demás, qué les pasa con la salud. Es bueno que el buscador sepa no solo cómo evitar él las dolencias fuertes, las dolencias graves, sino que también sepa en la vida las personas cómo actúan y qué les pasa y puedan, en todo caso, al que se acerque, ayudarle y darle apoyo, servicio, de lo que no tiene que hacer. De forma que hoy nos ocuparemos de las consecuencias de las agresiones emocionales e intensas y vamos a llamarles A e I. Las agresiones, por ejemplo, causadas por las drogas. Las drogas son una agresión intensa. No son emocionales, son más bien físicas, pero entra también en lo que es agresiones intensas. Que una familia muy cercana, un hijo, tiene un accidente casi mortal, pues que lo deja parapléjico, es una agresión emocional intensa. Que se muere un hermano, un padre, un hijo, es una agresión emocional intensa. Que una persona muy cercana, hermana, padre o hijo, cae enferma y tenemos que cuidar de ella porque ella no puede valerse por sí misma y es la única hermana del cónyuge, también puede ser, si nos contraría mucho esa circunstancia, puede ser una agresión emocional intensa. Un desengaño amoroso de uno mismo puede ser una agresión emocional intensa. De forma que estas y otras es lo que llamaremos agresiones emocionales intensas o AEI. Y digo que es importante tener cultura sobre la salud porque la salud es la base de la búsqueda. Con mala salud es muy difícil mantenerse bien en la búsqueda. Esas agresiones emocionales intensas tienen 3 características que las hacen especialmente dolorosas. Una es que vienen de repente, no se hacen previsibles, quizás más que en muy corto plazo. Vienen de repente, nos cogen desprevenidos, no estamos preparados. Segundo, son inevitables, no depende de nosotros evitarlas. Si un hijo tiene un accidente y se queda muy tocado por el accidente, no podemos hacer nada para evitar que eso haya sucedido. Y si, por ejemplo, tenemos un desengaño y nuestra pareja nos deja después de haber convivido más o menos, pues también eso es inevitable. Y a veces ocurre que la raíz verdadera y profunda del desencanto, de la emoción negativa, no podemos decirla. Y tenemos que sobrellevarla en solitario. Eso añade gravedad.
el no poder desahogarte porque quizás la familia no va a entender que tú no quieras que tu cuñada viva en casa y cuidar de ella, o tu suegra, o tu suegro. Entonces, esas tres características de ser repentinas, ser inevitables y vivirlas en soledad, añade gravedad a la emoción negativa. Y esa gravedad, dice el doctor, que es como un rectángulo, que en la base tiene el tiempo y en la altura tiene la intensidad de la contrariedad. La intensidad que la ciframos nosotros, la fijamos nosotros. Podríamos hacer, otra persona quizás haría que esa intensidad fuera más pequeña, pero nosotros, por como somos, o esa persona no buscadora, por como es, hace que la intensidad sea muy grande. Pues bien, ese rectángulo es el que va a dar la gravedad de la agresión emocional intensa. Y va a durar un tiempo, pero llegará un día, después de un año, 2, 3, lo que sea, que se supere, porque la persona que tenemos que cuidar se recupera de su enfermedad y puede vivir por su cuenta, o se muere, o por lo que sea. La adversidad termina. Y entonces nuestro cuerpo, que estaba en tensión, activo, trabajando, con todo en tensión, pues se relaja, se relaja. Y es entonces cuando los efectos de esas largas meses, semanas o años de tensión se manifiestan. Y antes el organismo estaba en actividad, en tensión y luchaba contra la adversidad. Pero cuando eso se termina, se relaja y afloran los daños. Y se produce alguna inflamación en el órgano afectado, allá donde esa adversidad se ha cebado más, por lo que sea. El caso es que algo se inflama, como cuando vamos y nos pegamos con una puerta en el ojo y el ojo se inflama y se pone morado. ¿Qué hacer? Lo primero, dejar de agredirse. Si es una agresión emocional, dejar de sentir el dolor por la pérdida o por el desengaño o por el accidente. Y si son drogas, pues dejar de tomar drogas. Lo primero que hay que hacer es dejar de agredir al organismo. Eso es imprescindible. Es imprescindible. Y guardar reposo. Hay que dejar tiempo al organismo para que se recupere y que se cure él solo. Porque nuestro cuerpo es muy perfecto, es una máquina perfecta, maravillosa, genial, que tiene lo que a mí me dijeron hace muchos años, un médico, tiene un deseo y un poder curativo. Él me lo dijo en latín, pero lo entendí porque yo recordaba mi latín de pequeño. El cuerpo tiene vis medicatrix. Vis es deseo, voluntad, poder, y medicatrix es curativo. El cuerpo tiene una capacidad curativa. Por ejemplo, si nos hacemos una herida en la mano, tendremos una postilla. Pero debajo de la postilla, la piel, la carne, se está sanando, ligando, uniendo y recuperando. Y cuando pasado el tiempo que tenga que pasar, la postilla se vaya poniendo dura y cayendo, veremos que detrás hay una piel nueva. Quedará una huella, pero es una piel nueva. Lo que hay que hacer, evidentemente, es no volver otra vez a hacer lo mismo, porque entonces se repetirá el proceso. Hay que dejarle reposo para que se cure. Y cambiar el chip, porque tenemos que ser capaces de dejar de preocuparnos por aquello que nos ha preocupado. Eso hace que este tipo de curación, este método de curación, sea especialmente adecuado para los buscadores, porque son personas que se han acostumbrado a dominar sus emociones y sus pensamientos.
En general, lo que ocurre es que se producen nuestros dolores, nuestras dolencias, son dolencias psicosomáticas. La psiquis que repercute en el soma, que es el cuerpo. En la web sofiaoriginas.com, que supongo que muchos habéis encontrado ya, hay una serie en la página primera que se titula Emociones. Bueno, pues ahí tenéis más detallado lo que aquí no puedo explicar porque está mucho mejor escrito allá. ¿Qué ocurre cuando uno siente esto? Pues si no sabe nada, se va a los profesionales de la salud y le dice lo que pasa. Pues me siento mal aquí. A esa inflamación, los profesionales le llaman de una forma que es Aries, Tauro, Géminis, la cuarta constelación. Le llaman así. Y el tratamiento que aplican es extirpar el órgano que se ha inflamado. Y luego un tratamiento que es agresivo. Si uno sigue ese camino, se va a meter en la rueda de lo que yo llamo bondadoso perfecto. Perdón, bondadoso perverso, para no llamarle benigno maligno. Y va a sufrir como consecuencia de dicho tratamiento y va a ocurrir un hecho. Si analizamos el proceso que ha pasado, tenemos que una agresión emocional intensa, consecuencia de lo que le ha pasado a un familiar o lo que nos ha pasado a nosotros, origina una inflamación. Hasta ahora, el cuerpo del sujeto no ha tenido mayor ataque que esa inflamación. A esa inflamación los profesionales le llaman un nombre que acaba en oma y que suena muy mal, que suena a cosa grande. Y le aplican un tratamiento. Pero sucede que decirle a un paciente que él tiene la cuarta constelación y que, bueno, pues que habrá que intervenir y que habrá que tratar, pues eso le provoca otro disgusto, otra agresión emocional intensa. Porque ahora ya no es que su familiar le haya pasado esto o que le hayan dejado, es que ahora su vida puede estar en peligro. Y eso le provoca un trauma interior impresionante, mayor que el primero posiblemente. Y eso, mientras tanto, mientras está produciendo la inflamación en algún sitio, él está sufriendo la operación y el tratamiento para el primer agresión emocional intensa. Cuando ya ha acabado el tratamiento y le dejan en paz, resulta que entonces aparece la inflamación consecuencia de la segunda agresión emocional intensa. Y esa agresión tiene que ver con su vida y por ello se va a inflamar otro órgano distinto, pongamos por caso el pulmón. Y cuando vaya al profesional de la salud, le dirá que la enfermedad ha emigrado. Estaba antes en no sé qué sitio, pero ahora ha pasado al pulmón. Y hay que volver a aplicar otro tratamiento oficial para curar eso. Y entonces entramos en el segundo tratamiento integral para el cuerpo, porque ese tratamiento va a afectar a las células buenas y a las malas, a todas. Y nueva preocupación por parte del paciente, que ahora tiene ya el segundo ataque, riesgo de perder la vida. De modo que, metidos ya en esa rueda, va a ser un continuo pasar la enfermedad por emigración a un órgano distinto y se aguantará el primero, se aguantará quizás el segundo, tal vez el tercero, pero ya el cuarto, pues el organismo estará tan dañado que no podrá aguantarlo. Así que esto es lo que les pasa a los que no saben controlar las emociones y no tienen la coraza mental puesta.
Las agresiones emocionales intensas pueden tener 4 finales, 4 resultados. El más duro es el suicidio. Se dan suicidios por desengaños amorosos. Yo soy testigo. Después, que la cuarta constelación, que entre en un proceso de sucesivas cuartas constelaciones. Y ese proceso puede acabar en muerte o puede ser que lo supere. Que se dé un estado de depresión, consecuencia de que no es capaz la persona de cambiar el chip y superar ese desgracia que le ha ocurrido. O bien puede que lo supere, que tenga el primer cuarta constelación, pero sea fuerte, se convenza de que ella va a resistir y de que no va a dejarse afectar y supere y salga adelante. Todo esto es para no buscadores. Para vosotros, los que estáis escuchando, de ninguna manera debe pasar una cosa así. Pero es bueno que sepáis lo que sucede para que tengáis los ojos abiertos y la vida no os sorprenda ni os engañe. Y llegamos ya al minuto 20. Así que no sé si por experiencia o no, pero vamos a ver cuántos comentarios da de sí el tema de hoy. No he quitado el chat durante la exposición, de forma que aquí tengo vuestras preguntas. Dice María José González Moralejo: la salud es el resultado del equilibrio entre el cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo físico. Podríamos decir que sí. El equilibrio significa que cada uno de ellos esté tranquilo, esté dejado sin agresiones. La raíz de perder la salud son las agresiones. Hoy hemos visto, María José, una agresión muy fuerte, una agresión que un buscador no debe consentir, porque hay que estar meses y meses para que se produzca una inflamación interna como consecuencia de que estamos desesperados, descontrolados, desanimados, desmoralizados, para tener esa gran, larga, intensa agresión emocional. De forma que yo, el equilibrio, la palabra equilibrio, verás que no la he usado nunca en el taller. Lo que hace falta es que te quieras, te cuides, cumpla las reglas, vivas en en el círculo positivo, y entonces tu salud irá bien. Porque no harás ninguna agresión a tu cuerpo. No tienes por qué. Tened en cuenta que cuerpo físico solo tenemos uno, este. Y si va bien, pues nos va a conducir hasta una edad avanzada. Pero si lo maltratamos, pues es como un coche. Si se van desgastando órganos del coche, pues va a llegar un momento en que se parará. Pues entonces lo que hay que hacer es cuidar bien el cuerpo mental, el emocional y el físico. Por ejemplo, hablando de faltas gravísimas, os recomendaré a todos que no toméis drogas. Os recomendaré a todos que no fuméis. Os recomendaré a todos que no bebáis en exceso y que no aceptéis que la vida se os amargue por cualquier cosa que ocurra a vuestro alrededor. Si se puede evitar, se pone remedio. Y si no, hay que aceptarlo como un aprendizaje, como una lección, como una posibilidad de aprobar alguna asignatura que tenemos pendiente. Tenemos todos pendientes asignaturas y las aprobamos muchas veces con dolor. Decía, creo que era Empedocles, el sufrimiento es la universidad de los más, de la mayor parte de la población, ya en tiempos de Empedocles, que era el siglo IV antes de Cristo. De forma que lo que hay que hacer es, pues, controlar y aceptar las adversidades, dándose cuenta de que nunca pasa nada. Profundo, intenso,
trascendente, nunca pasa nada. Dice José María Gede, ¿tiene que ver la salud con la mochila que arrastramos además de la que generamos? A ver, dices, José María, la mochila que arrastramos. Bueno, yo diría la mochila que portamos a la espalda, porque la mochila es una cosa buena, ¿eh? No es algo que se lleva arrastrando ahí en el suelo y que nos dificulta el andar. La mochila es todas las cosas que hemos aprendido en nuestro pasado anterior y, por tanto, todo lo que hay en la mochila es bueno. Y la que generamos es la que vamos añadiendo a base de experiencias, a base de aprendizajes, cosas que aprendemos y las metemos en la mochila, que sigue siendo el total de cosas buenas que hemos aprendido hasta el día de hoy. Desde que empezamos a existir y éramos ameba. De forma que sí, la mochila tiene que ver con cómo de gruesa, de bien preparada, de bien amplia y bien completa que es tu mochila. Porque la mochila es, José María, todo lo que sabes. Todo lo que sabes sobre tu evolución, sobre tu comportamiento, sobre tu persona, sobre la actitud que debes tomar ante la vida. Así pues, sí, tiene que ver la mochila en la salud. Cuanto más grande tengas la mochila, cuanto más sabio seas, cuanto más pleno seas y tengas llena la mochila de certezas de plenitud, mejor tendrás la salud. Quiero decir, ¿existe un karma original para corregir errores pasados? Bueno, yo la palabra karma veréis que no la utilizo en la exposición. Pero lo entiendo, el karma, como que, vamos a ver, una persona que está en el nivel 1 o 2, que no ha hecho más que hacer faenas en todas sus vidas a toda la gente que se ha puesto a su alcance. Esa persona tiene un interior horrible, una mochila casi nula, no ha aprendido nada, es un predador. Pues en su propia forma de ser tiene el castigo a ser como es. A ese castigo se le puede llamar karma. Y tendrá que evolucionar, tendrá que mejorar, tendrá que empezar a practicar la ética para ir ganando, vamos a decirle así, méritos que compensen el mucho daño que ha hecho anteriormente. Y cuando mejore y se convierta en buscador y empiece a dar servicio, tendrá todavía detrás, en la mochila, digamos la mochila mala, tendrá mucho daño que corregir y tendrá que ir sustituyendo el daño que ha hecho por el servicio bueno que dé siendo buscador avanzado. Entonces, el karma original sería el pozo que hayan dejado los comportamientos horribles cuando éramos de los niveles 1 y 2. Y hay que corregir ese comportamiento negativo con comportamiento positivo. Matizas de que mejor que anterior sería original. Mejor anterior que original. Entonces tu pregunta sería, ¿existe un karma anterior para corregir errores pasados? Sí, existe una mochila negra de acciones malvadas, perversas y horribles que hemos podido cometer, que hemos cometido todos en nuestras primeras etapas, y eso tenemos que compensarlo con comportamientos plenos, perfectos y de servicio. Dice Miguel Ángel Medrano, yo estoy convencido de que nosotros mismos tenemos el poder sutil para lograr superar las agresiones que lesionan nuestro organismo. Claro, por supuesto, por supuesto. Pero claro, Miguel Ángel, esto lo dices siendo ya buscador y avanzado. Y claro, efectivamente, efectivamente. Ahora, tú te has forjado así, tú te has creado,
te has vuelto, te has convertido, has progresado para poder tener ese poder sutil que te permita no dejarte afectar por las agresiones que te quieran originar o causar terceras personas. De forma que sí, tenemos el poder sutil, claro, sobre todo los buscadores, porque nos hemos interesado por estas cosas y hemos aprendido cómo mejorar nuestra actitud ante la vida. Dice José María GD, coraza mental o comprensión mental de la correspondiente problemática. No, yo llamo coraza mental a que especialmente los emocionales, los buscadores o buscadoras emocionales, incorporen la mente inferior para que usen la lógica para enfrentarse a las situaciones problemáticas de la vida y enfoquen ese problema con la mente, no con el corazón. Que por un momento dejen el corazón silencioso, amordazado, y que analicen el problema basándose en lo que ven con los sentidos, con la vista y con el oído. Y hagan lo que la situación les pide, basándose eso solo en lo que ven y entienden y deducen. Eso es la coraza mental, lo que aquí llamamos coraza mental. Bueno, ahora que vuelvo a leer tu pregunta, puede ser la comprensión mental de la correspondiente problemática. Sí, sí. Me doy cuenta de que lo que te estoy explicando es precisamente lo que tú has dicho en plan telegráfico. Sí, la coraza mental es especialmente para los emocionales el poner en marcha la lógica mental para que también ella intervenga en la postura a adoptar ante un problema. Y aplicarlo en problemas pequeños puede ser una buena manera de acostumbrarse a utilizar esa lógica mental, para que no sea solo el corazón el que tome las decisiones, tome las medidas a adoptar cuando hay una situación difícil. Dice María Fábregas, esa contención de las emociones se ha dado mucho en las mujeres, porque siempre ha sido la cuidadora de toda la familia. Y una vez pasado el sufrimiento grave, ella cae y le sale todo. Sí, ya te entiendo, María. Efectivamente, las emocionales, hombres o mujeres, pero son mayoría las mujeres, las emocionales sufren más de la cuarta constelación previsiblemente que los mentales, porque los mentales son más fríos y sufren menos porque les resbalan las cosas. Esa es la parte buena de ser mental. La parte mala es que nadie les comprende porque son incapaces de tener empatía. De forma que sí, estoy de acuerdo contigo, María. Han sido la cuidadora de toda la familia y cuando ya ha pasado el sufrimiento grave, pues entonces le sale la inflamación, le sale todo lo que ha sentido en esos tiempos de dificultad y es ella la que cae enferma. Bueno, precisamente para estas personas, María, para estas personas emocionales, mujeres, que han sido la cuidadora de toda la familia, es para las que yo explico estas cosas. Tienen que evitar el sufrimiento prolongado, porque el sufrimiento prolongado genera daño en el organismo. Y ese daño en el organismo lo llaman ahora cuarta constelación. Y le aplican un tratamiento feroz que va a provocar cosas no queridas. Pregunta Yule, ¿todos hemos pasado por los niveles inferiores hasta llegar al nivel en que estamos ahora? Afirmativo, Yule, con toda certeza. Aquí nos regalan los conocimientos. Dios no nos regala gratis el saber, ni el sentir, ni el gozo. La divinidad nos ha dado unas capacidades y nos deja que las aprovechemos o que las desaprovechemos. Es decir, creó el mundo, hizo la creación y la hizo sin mantenimiento,
sin tener que estar él encima a ver qué le pasa a este, a ver qué le pasa al otro, a ver cómo se resuelve esto. No, no. Él nos hizo autónomos y tenemos nosotros que valernos por nosotros mismos. Así que sí, Yule, hemos pasado por los niveles, nivel 1, nivel 2, 3A, 3B, 3C, hasta llegar a ser buscadores, porque algo ha crecido en nosotros que ha hecho comprender que tenemos que mejorar, que estamos aquí para algo, que no estamos para vivir la vida tonta, material, y nos estamos acercando a la plenitud. Dice María José González Moralejo: pero no olvidemos que la vida es un conjunto de experiencias de todo tipo y depende de cada uno cómo las vivimos, efectivamente, y cómo sacamos provecho de estas enseñanzas, claro, desde luego. Sí, lo que pasa es que tú te estás refiriendo a la persona en conjunto, quizás a ti. Y sí, es cierto que tenemos que pasar por un conjunto de experiencias para aprender aquello que nos falta por aprender. Porque con lo que sabemos sobrellevaremos las experiencias con mucho dominio, con mucha maestría, con mucho control y sin dejar que nos afecten negativamente. Cuando nos llegue una experiencia de tipo negativo, que no estemos preparados para ella, que no que sea una asignatura pendiente, que no esté aprobada, que no la hayamos superado alguna vez anterior, entonces nos cogerá de sorpresa y nos hará sufrir. Y puede ser que nos haga entrar en una agresión emocional intensa y caeremos. Pero aprenderemos, aun llegando al extremo peor, aun suponiendo que no lo hagamos bien y se nos vaya la vida en ello. En el otro lado nos daremos cuenta, pasaremos revista y comprenderemos que fallamos en algo y ya ese conocimiento pasará a ser de la mochila, cosa que no sucedía cuando estábamos en plena batalla y caímos porque no supimos reaccionar bien. Por eso me interesa mucho que el primer día que hablemos de la salud, hablemos de los grandes problemas, de el problema fundamental, que es la agresión emocional intensa. Hace poquito, hace 24 horas creo, en laverdad.com, una web que tengo alternativa a Sofía Originals, he colgado un artículo que se titula Entre col y col, lechuga. Repito, entre col y col, lechuga. Si lo buscáis, veréis que ahí hay una ampliación de esta charla de hoy. Y os animo a que sigáis las indicaciones que se dan allá, que no son mías, es un vídeo ajeno, pero está muy bien orientado y las indicaciones pueden completar lo que hoy estoy diciendo aquí. Y el próximo día hablaremos también. Es decir, estas son las cosas que un buscador no debe caer de ninguna manera. Pero hay otras muchas agresiones emocionales no intensas o agresiones físicas no intensas que nos esperan a la vuelta de la esquina y tenemos que saberlas para evitarlas, para que no nos causen efectos malos, que nos amarguen la vida. Dice José María Gede, la parábola de la semilla de mostaza, si es que es cierta, hemos de trabajar para hacerla crecer. Bueno, sí. La semilla de mostaza es muy pequeñita, pero cuando crece se hace un árbol enorme que da sombra a las aves del cielo. Efectivamente, es una buena imagen de la semilla nuestra, de la semilla de plenitud que tenemos. No es fácil hacer crecer la semilla. Esta semilla hay que
tener mucha paciencia y mucha constancia para irla desarrollando y para que se haga un árbol grande que dé cobijo a otros seres. Pero sí, es una parábola muy adecuada para lo que estamos aquí queriendo hacer. Hoy quizás el tema no se prestaba mucho a consultas porque es una cosa que lógicamente os debe ser ajena. El pasar por estas experiencias os debe ser ajena. Pero os animo a que os fijéis alrededor. Yo me he fijado mucho y ya he comentado que tengo una familia muy amplia y he visto muchas cosas. Y todo eso conviene guardarlo en, en la memoria para aprender de las experiencias ajenas y para poder recoger información y conocimiento y sabiduría basándote no en lo que tú haces mal, sino a lo mejor en lo que otros no aciertan. Dice Miguel Ángel Medrano, varios de mis contemporáneos fallecieron a temprana edad por involucrarse en las drogas o el licor excesivo, lo cual se considera una agresión fuerte al organismo, que tiene final fatal. Sí, Miguel Ángel, yo también. Un compañero mío de clase, que era un poquito mayor que nosotros, tenía 2 años más, pues se dedicó al licor, al alcohol, en exceso. Agarraba una borrachera cada semana, el fin de semana. Pues a los 51 años acudió a la última comida que acudió de los compañeros de clase. Se puso en un extremo y pidió comida especial para él, un pescado hervido, que es todo lo que su estómago le admitía. A la siguiente comida ya no vino porque había fallecido. Es decir, el alcohol mata bastante pronto. El tabaco permite llegar a la edad de la jubilación e incluso superarla. También depende de cuánto fume y si fuma en cigarrillo o en pipa. Parece ser que es mejor la pipa. Pero el tabaco te permite una vida mayor. Puedes llegar a los 75 años, pero el alcohol no. El alcohol, también dependiendo de cuánto alcohol le metas al cuerpo a la semana, la vida se acorta mucho y tiene un final fatal. Y las drogas todavía acortan más. Las drogas a los 30 o 35 años te pueden dejar ya en el otro barrio. De forma que estas agresiones son brutales, pero un buscador de ninguna manera, jamás debe caer en ellas. Sin embargo, estas otras que decimos, las agresiones emocionales intensas, las emociones fuertes negativas, esas, la gente cae en ellas, porque no tiene conciencia de que está perjudicando terriblemente a su organismo con una preocupación mantenida durante meses o durante años. Y dice Margot, tengo claro que, en la buena Margot, muy bien, tengo claro que en la cuarta constelación lo que mata es el tratamiento. Sí. Lo que mata es la unión de un tratamiento detrás de otro. Hay mucha gente que sobrevive al primer tratamiento. Hay quien no. Una vecina de esta casa tuvo un problema de cuarta constelación y falleció a la primera avenida de tratamientos. Depende de las personas. Pero fijaros que los tratamientos los dan por tandas.
te dan una tanda, te hacen esperar un tiempo y luego te dan otra tanda. Y en todo caso te hacen esperar otro tiempo si hace falta una tercera. Con los antibióticos ocurre igual. Te ponen antibiótico durante 10 días y paran y dejan un tiempo para que el cuerpo se recomponga, se recupere. Porque si aplicasen tratamiento continuamente, acabarían con el cuerpo. Entonces hay que dejar un espacio, un intervalo de tiempo para que el cuerpo pueda respirar y volver a vivir. De forma que yo por eso huyo de entrar en la rueda del bondadoso perverso, porque eso es como jugar a la ruleta rusa. Dice Spider-Dram, a los venenos clásicos, drogas, tabaco, se le ha sumado la solución para el asunto actual. Creo que hay que estar atentos a eso. Ya, sí, por descontado, Spider-Dram. Evitar la solución oficial. De ninguna manera. Evitar siempre que podáis. Evitarlo por todos los medios. Hace poco, en un artículo publiqué, yo os animo a laverdad.com, porque ahí se publican todo lo que yo edito, se publica ahí. Luego lo meteré aquí o allá, pero se publica ahí, como primer punto, como primer foco. Que un juez a una compañía de seguros francesa ha negado el que la compañía tenga que pagarle a una persona que su hijo murió de eso, porque ha dictaminado el juez que fue un suicidio. Se metió en un tratamiento experimental voluntariamente. Luego es un suicidio y no tiene por qué la compañía de seguros hacerse cargo de esa muerte. O sea que no hay obligación. Si la haces, es voluntario y vas a todas consecuencias. De forma que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace para la solución del problema actual. Dice Romy, y por supuesto no se plantean que su biología está perfectamente bien diseñada para defenderles de cualquier enfermedad. Sí, claro, porque a lo mejor el objetivo era que se metiesen el producto ese. Pedro Calvo. En USA, el tercer motivo de fallecimientos es la toma de medicinas. Sí, te creo. En ese artículo que os he dicho, en ese vídeo de Entre col y con lechuga, contesto muy detalladamente a esto que planteas, Pedro. Dice José María, pero en relación con la salud, si tenemos en mente que hemos de desarrollar la semilla, creo que puede favorecerla si no estamos condicionados por la mochila anterior. José María, me parece que tú y yo no coincidimos en esto de la mochila, Dios mío. En relación con la salud, si tenemos en mente que hemos de desarrollar la semilla, cosa que es cierta, tenemos que desarrollarla, debemos desarrollarla, creo que puede favorecerla si no estamos condicionados por la mochila anterior. La mochila anterior, yo llamo mochila a la suma de cosas buenas que has aprendido en tu vida anterior, en tus vidas anteriores. De forma que la mochila anterior no te condiciona. La mochila anterior te da toda tu sabiduría, todo tu conocimiento, todos tus aciertos, todo lo que has aprendido. Esa es la mochila que tenemos. De forma que no entiendo muy bien cómo hablas de que estamos condicionados por la mochila anterior. La mochila anterior nos apoya, nos ayuda. Es todo lo bueno que somos y todo lo bien que sabemos hacer las cosas. A ver si me aclaras esta duda. José María. Dice Claudia, no tenía el nombre de mochila, pero si acudo a esa reserva de lo vivido y aprendido y acudo allí para resolver la situación si es que ya la viví. Sí. Supongo que le está diciendo, Claudia, que acudes a esa reserva para resolver la situación en la que estás ahora. Sí, claro. Yo de la mochila le adjudico un papel más o menos
pasivo porque es la suma de todos nuestros conocimientos, la suma de todo lo que sabemos hacer. Es todas las asignaturas aprendidas, todas las asignaturas aprobadas. Eso es la mochila. Luego voy contigo, Josep. No, no es como dices. Y claro que acudimos a ella, acudimos a todo lo que hemos aprendido, a todas las asignaturas aprobadas para resolver lo que nos plantee de nuevo la vida. Dice Suga, sobre lo dicho, se hace fundamental identificar las agresiones emocionales intensas lo mejor y antes posible, claro, claro. Pero ten en cuenta, Suga, que la vas a identificar casi de inmediato porque te va a trastocar, te va a revolver por dentro. Que un familiar cercano tenga un accidente y se mate, te revuelve. Que te caiga encima un compromiso, una obligación de cuidar a una persona muy enferma, pues también te va a golpear desde el primer momento. De forma que estas agresiones se presentan y son un puñetazo en la nariz. De forma que sí, las vas a identificar inmediatamente. Y estará luego tu reacción ante ese hecho. Y debes reaccionar teniendo en cuenta las reglas 1 y 2, sin dejarte afectar. Dice María, y ni por esas se entera la gente. Sí, es que bueno, ya estamos viéndolo ahora. Puede haber algo muy claro, pero para aquel que investiga y se mueve y se interesa y quiere conocer la realidad a fondo. Para el que no quiere conocer, pues todo es como le dicen. Dice José María, creía que la mochila también llevaba lo negativo. No, 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 de ninguna manera, José María. Cambia ese pequeño apunte en tu diario mental. La mochila es solo lo positivo. Todo lo que has aprendido. Lo negativo no está en la mochila. Lo negativo está por superar. Está en la vida. La mochila es la suma de todas las enseñanzas que tú has sacado de todas tus vidas. Y por tanto, para que nos entendamos, la mochila es las cosas malas que tú no puedes hacer, que no eres capaz de hacer, que tendrías que nacer otra vez y ser distinto y tener un pasado diferente para poder hacer eso. Por ejemplo, suponte que te digan a ti, tal y como estás ahora, mira, te doy 1.000.000 de euros si le pegas un tiro al primero que aparezca por esa esquina. Pues tú dirás, no, conmigo no cuentes para eso. Conmigo no cuentes porque yo no me vendo ni por 1.000.000 de euros. Bueno, pues eso es la mochila. Y eso es tu esencia. Tu esencia son las cosas que tú no eres capaz de hacer por mucho que te lo pidan y por mucho que te lo premien. Porque está ya en ti. Y podríamos decir que tú eres eso, José María. Tú eres lo que no eres capaz de hacer, por mucho que te lo piden y te lo premien. Eso es tu mochila y ahí está tu esencia. De forma que solo es cosa negativa lo que hay en la mochila. Solo positiva. Dice Alfonso Medel, desde el contacto con el fondo o desde el contacto con el corazón superior, efectivamente, ¿podríamos acelerar el proceso de curación si estamos enfermos? ¿Es esto muy complejo? Sí, es casi inviable, porque el contacto con el fondo, o como dices muy bien, con el corazón superior, es algo que cuesta muchísimo tener. No puede uno proponerse tener un contacto con el fondo a corto plazo para curar algo si estamos enfermos. No puede, Alfonso. No puede. El contacto con el fondo es la capacidad superior más difícil, más exigente, más elevada, más gratificante, pero no puede servir como
medicina o antídoto para curar algo que nos enferma. Para curar algo que nos enferma, tenemos que, lo que hemos dicho, dejar de agredir y guardar reposo. Confiar en el deseo curativo del cuerpo. Y si podemos, ayudarnos con un profesional que sepa de estas cosas precisamente. Para eso tenéis la web y el artículo ese famoso que os he dicho de las coles y las lechugas. ¿Eh? Mirarlo, mirarlo porque ahí hay una vía. Hay profesionales que saben de esto. Y volviendo a tu pregunta, Alfonso, ¿es muy complejo? No, no es que sea complejo, es que es inviable. No se puede utilizar el corazón superior, el fondo, no porque esté prohibido, sino porque alcanzarlo puede ser cuestión de años. Y más para un mental. De forma que es lo que acabamos de decir, dejar de agredir, guardar reposo, esperar a que se cure y que el cuerpo practique, ponga en marcha su deseo curativo, su poder curativo. Con lo que hemos dicho hoy, comprendo que es difícil hacerse cargo exactamente de todo, pero con lo que vamos a decir el próximo día, también sobre la salud, pero enfocándola desde agresiones menores, agresiones de todo tipo, pero menores, que nos pueden ocurrir, que nos van a ocurrir a los buscadores. Entonces, con la suma de los dos a talleres, creo que podréis estar mejor preparados para entender el proceso a seguir. Porque hoy hemos descrito sobre todo cuál es el destrozo, cuál es el deterioro que se da en el cuerpo. Y tenemos que fijarnos en qué hacemos. Y lo haremos a través de varios ejemplos, media docena o más de ejemplos, de problemas pequeños, no preocupantes, que de ninguna manera pueden tener ningún desenlace adverso, sino pequeños problemas de cada día, pero que con la suma de todos ellos creo que vais a poder entender bien qué manera tenemos para superar esas consecuencias malas, esas dolencias. Dice Margot Rodríguez, los buscadores debemos estar prevenidos y saber que después de un disgusto grande podríamos caer. Sí, para eso es estos dos talleres sobre la salud. La salud es el cimiento. Con la salud mal es muy difícil. Se hace heroico cumplir las reglas y seguir trabajando con los cimientos, los círculos. Entonces hay que estar prevenidos. Lo que os he dicho antes en otro taller, no podemos ir por la vida confiando en lo que nos dicen y haciendo lo que nos dicen. No. Hay que saber. No vale, no basta, no sirve creer, no sirve confiar en lo que se hace, en lo que hacen los demás, no. No quiero ser muy escéptico, pero la mayor parte de la gente, pues anda equivocada. Anda equivocada sobre el objetivo de la vida, para empezar. No se trazan un objetivo en la vida de tipo evolución, ni lo consideran. Y por tanto, a partir de ahí, pues claro, se llevan disgustos grandes y caen. Nosotros, efectivamente, Margot, debemos estar prevenidos. Dice Romy del Cosmos, es verdad, las hormonas del estrés son devastadoras. Los buscadores tenemos que saber liberarnos de los disgustos rápidamente. Así es, así es. Y sobre todo, rápidamente. Es decir, no tenemos que dejar que un disgusto de esos nos agarre ni siquiera un día. Tenemos que darnos cuenta. Cuando se nos presenta una cosa así, y uno de vosotros ha preguntado, darnos cuenta rápido. No, es que cuando se te presenta un disgusto emocional intenso, una agresión emocional, te das cuenta instantáneamente. No pasa desapercibida. Te llena el universo, te llena el horizonte, te llena el día. El día se caracteriza por ese evento, por ese acontecimiento. Y contará los días a partir de ese día del evento emocional intenso.
porque te va a cambiar la vida. Y tenemos que liberarnos rápidamente del efecto negativo de esa agresión emocional intensa. Dice Zulay, con todo mi respeto, admiración les contradigo, que si nos podemos sanar, tenía un dolor muy grande en la rodilla derecha y en ese entonces, 15 años, me dejé llevar por Luis Hay y todo bien. Bueno, claro, es que Luis Hay es de los nuestros. No nos contradices, Zulay. ¿Eh? Me parece muy bien tu introducción, ¿no? Pero podemos sanar, claro. Luis Hay tiene un camino, ¿eh? Y ella se basa en unas cosas. Yo no me sé de memoria el camino de Luis Hay, pero sé quién es y sé más o menos por dónde van los tiros. No te preocupes que no hay contradicción. ¿Eh? No hay contradicción. Ella tiene un camino y aquí, para la salud, seguimos otro camino. En ese artículo famoso que os he dicho, vais a saber qué camino es el que aquí estamos siguiendo. En el budismo aconsejan contemplar la ilusión del yo. Sí, es otro camino. Es decir, cada fundador de un camino, el que lo recorre por primera vez y luego lo enseña, tiene un vocabulario. Da importancia a unas cosas y explica la solución de suficiente cantidad de problemas para que ese camino te lleve, si lo sigues, a la cima de la montaña sagrada. Otro camino que va por otro lado, por aquí, pues va a tratar cosas diferentes, pero soluciona suficiente cantidad de problemas como para que llegues a la montaña, a la cima de la montaña sagrada. Dice Zulay, y ahora que lo conozco a usted, todo, incluso el calor, lo he podido superar. Eso sí, tengo que trabajar con el fondo y estar pendiente de lo que sucede a mi alrededor. Bueno, pues estupendo, ya hablaremos con más detalle, porque en un taller ya digo que no se puede hablar de todo lo que hace referencia a la salud. Si el yo es ilusorio, no pueden afectar las situaciones. Ya, bien, José María, empleas un lenguaje distinto y me tendría que meter muy bien en tu vocabulario para poder entender exactamente lo que piensas. Ya hemos dicho que hay muchos caminos y que cada camino emplea un vocabulario propio y que todos conducen a la cima. Bien, pues yo creí que no iba a dar tema suficiente, pero veo que nos hemos pasado por 2 minutos de las 9. No importa nada. El próximo día seguiremos con la salud 2, dedicado a problemas menores. Y creo que con ello aprenderemos, se verá claro, qué postura tomar ante las agresiones emocionales suaves, no ante las intensas, que esas debemos superarlas y no caer en ellas, pero sí las suaves, que caeremos en ellas porque son muy malditas, son muy puñeteras. Amigos, hasta el próximo día, hasta el próximo jueves.